¿Cuál es la relación que existe entre la tensión eléctrica y el voltaje? Voltaje es la diferencia de potencial en voltios. Corriente es la intensidad o cantidad de corriente que circula en amperios. Nada ejemplifica mejor estos conceptos que la ley de Ohm. Voltios igual ohmios por amperios. El voltaje en los extremos de una resistencia es igual al producto del valor de la resistencia por el de la intensidad. Ejemplificando. Si la electricidad fuese agua, un circuito serían dos vasos conectados por un tubo. El voltaje diferencia de potencial sería la diferencia de altura entre un vaso y otro. La corriente sería la cantidad de agua que circula por el tubo. Ahora que sabemos esto, podemos aplicar la lógica y deducir lo siguiente. La cantidad de agua que circula por el tubo corriente depende de la resistencia que ofrece ese tubo y es mayor cuanta menos resistencia ofrezca ese tubo, por ejemplo cuanto más ancho sea el mismo. Cuanto más ancho, menos resistencia y mayor corriente. ¿Para qué nos sirve saber la intensidad eléctrica que tiene un circuito? Para saber la cantidad de corriente necesario para surtir un circuito eléctrico y el tiempo que se necesita para ello, y para controlar la intensidad de los pulsos electromagnéticos que se usan en dicho circuito. Ejemplificando. Si la electricidad fuese agua, este circuito sería un contenedor conectado con otros contenedores de diferentes tamaños. Si pusiéramos todos con el mismo tubo, algunos se llenarían más rápido que otros, por lo tanto hay que regular esa intensidad para que todo se funcione evitando derrames. ¿Cuáles son las unidades de medida del voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia? ¿Y de dónde se obtienen? Voltaje se mide en volts, se obtiene por la multiplicación de corriente por resistencia. Intensidad se mide en amperes, se obtiene con la división de voltaje entre resistencia. Resistencia se mide en ohm, se obtiene con la división de voltaje entre intensidad.